En el bullicioso centro de Ciudad de México, entre el caos de peatones apurados y el rugido constante de los autos, había un rincón que apenas se distinguía del resto. Bajo la sombra de un puesto de tacos ambulante, frente a una antigua farmacia que había visto mejores días, un niño de 10 años, de cabello oscuro y ojos grandes y atentos, se sentaba en el suelo con una guitarra muy vieja. Aquella guitarra, de madera gastada y cuerdas maltratadas, era el tesoro más preciado de Diego. No había heredado riquezas, ni propiedades, ni una vida fácil, pero tenía esa guitarra que alguna vez perteneció a su padre, y con ella tenía esperanza. Diego se sentaba ahí cada tarde, cuando el sol comenzaba a perder su fuerza y las sombras crecían en las calles, con la esperanza de que alguien, entre el constante ir y venir de la ciudad, se detuviera a escuchar su música. Para la mayoría era solo un niño más pidiendo en la calle, pero para quienes se detenían, había algo en la música de Diego que era diferente. Una pasión inusitada, una tristeza que parecía deslizarse entre las notas y una belleza que a veces incluso hacía detener el tráfico. El sonido de las cuerdas vibraba en el aire, mezclándose con los gritos de los vendedores ambulantes y el claxon de los automóviles. Pero Diego no escuchaba esos ruidos. Para él, la música lo aislaba de todo lo que lo rodeaba, lo envolvía en un espacio donde solo existían él, su guitarra y los recuerdos de su padre. Cada nota que tocaba era un diálogo con ese pasado que aún pesaba en su corazón. «Diego, tengo hambre», le decía Sofía, su hermanita de 6 años, sentada a su lado con las piernas cruzadas y abrazando a un peluche desgastado. Sofía siempre estaba ahí con él, una constante en su vida. Aunque no tenía más que 6 años, su mirada reflejaba una madurez que no correspondía a su edad. Ella también había aprendido, como su hermano, que la vida no les iba a dar más de lo que podían arrancarle con esfuerzo. «Espera un poco más, Sophie», le respondía Diego sin apartar la vista de su guitarra. «En cuanto terminemos, veremos qué podemos comprar». Diego sabía que no podrían comprar mucho. La mayoría de las veces conseguían lo justo para llevar algo de pan o un par de tacos a casa. Pero aquella tarde era especial. Su madre estaba más enferma de lo habitual y Diego se había prometido que esa noche la llevaría algo más que comida. Tal vez, si lograba tocar lo suficiente y la gente se apiadaba de ellos, podría comprarle a su madre el medicamento que tanto necesitaba. Diego había aprendido a tocar la guitarra viendo a su padre, Juan, un hombre fuerte y alegre, pero cuya vida fue truncada por un accidente mientras trabajaba como albañil en las afueras de la ciudad. Antes de eso, su padre solía tocar en fiestas y reuniones familiares. Juan no era un guitarrista profesional, pero tenía un talento natural que le permitía animar cualquier ocasión con su música, y más importante, tenía un amor profundo por el instrumento, un amor que le transmitió a su hijo. El niño recordaba con claridad cómo su padre lo sentaba en sus piernas y le mostraba pacientemente los acordes más sencillos. «Esto es una cejilla», le decía mientras movía sus dedos sobre las cuerdas. A veces, cuando el día había sido duro y el cansancio parecía vencerlo, Juan aún se sentaba a tocar para Rosa, la madre de Diego, quien escuchaba con una sonrisa tranquila desde el sillón. «Tu padre decía que en cada acorde hay una historia, Diego», le había dicho su madre muchas veces después de la muerte de su esposo. «Nunca olvides eso». Y Diego no lo olvidó. Por eso, cada vez que sus dedos pequeños se deslizaban por las cuerdas, lo hacía con el cuidado de quien lleva una conversación íntima con el pasado. Tocaba para recordar, pero también para olvidar el hambre, la tristeza y la responsabilidad que lo aplastaba a tan temprana edad. Cada mañana comenzaba igual. Diego despertaba en el rincón que compartía con Sofía en el cuartito húmedo que llamaban hogar. Las paredes eran delgadas y la luz del sol apenas se filtraba por la única ventana que daba a un callejón angosto. El cuarto olía a humedad y las camas improvisadas en el suelo no ofrecían mucho confort. La madre de Diego, Rosa, pasaba la mayor parte del día en cama, respirando con dificultad, con la piel pálida y los ojos hundidos. La enfermedad había llegado de forma lenta, casi silenciosa, pero cuando finalmente se hizo evidente,
ya era demasiado tarde para tratarla adecuadamente. «Mamá, hoy vamos a tocar cerca del mercado. Dicen que hay más gente los sábados», le decía Diego cada vez que salía de casa. Rosa apenas podía responder con un gesto de la cabeza o una sonrisa débil, pero esa sonrisa era lo que impulsaba a Diego a salir todos los días con su guitarra al hombro y a Sofía de la mano. Sabía que lo poco que conseguía con su música era lo único que mantenía a su madre viva. El día era largo y pesado. Diego y Sofía se desplazaban de un lugar a otro, buscando el mejor sitio para tocar, siempre compitiendo con otros músicos callejeros, payasos, vendedores ambulantes y mendigos. Cada rincón de la ciudad tenía su propio ritmo, su propia historia, y Diego y Sofía eran solo dos niños más en ese vasto tapiz humano que se desplegaba por las calles del centro histórico. «Cántale, Sofi, a la gente le gusta cuando cantas», le decía Diego con una sonrisa tratando de animarla. Sofía, a pesar de su timidez, siempre lo obedecía. Cerraba los ojos y comenzaba a cantar con esa voz dulce que había heredado de su madre. A veces era solo una melodía sin letra, pero otras veces cantaba canciones que su madre le había enseñado, canciones de cuna o viejas canciones populares. Su favorita, sin duda, era «Señora, señora», una canción que Rosa solía cantarles antes de dormir. Diego entendía, aunque era apenas un niño, que lo que ganaban no era suficiente. Había días en los que regresaban a casa sin un solo peso y tenían que conformarse con lo poco que pudieran recoger del mercado al final del día. Otros días, algún transeúnte generoso les daba una moneda o dos, y esas noches Diego sentía una leve sensación de triunfo, aunque fuera efímero. Pero no todo era tan sencillo. Las calles eran peligrosas, y Diego siempre estaba alerta. Había visto a otros niños como él caer en malas compañías, trabajar para hombres que no tenían escrúpulos, robar o mendigar de formas más desesperadas. Sabía que había caminos más fáciles que el de su guitarra, pero su padre le había enseñado que el trabajo honesto, por más duro que fuera, siempre valía la pena. Y Diego, a pesar de su corta edad, estaba decidido a seguir ese consejo. «Diego, ¿por qué no vamos con los otros niños? Ellos ganan más», preguntaba a veces Sofía, con la inocencia de quien no entiende completamente los peligros de la vida en la calle. «No, Sofi, nosotros no hacemos eso. Papá no lo querría», le respondía Diego con firmeza. A pesar de sus dificultades, había algo en la música que le daba a Diego la fuerza para seguir adelante. Sabía que la vida no era justa, que probablemente nunca sería rico, ni tendría las oportunidades que otros niños tenían, pero también sabía que mientras tuviera su guitarra, tendría algo que lo conectaba con su pasado y con su padre. Y sobre todo, sabía que mientras siguiera tocando, habría esperanza, aunque fuera pequeña. Las cuerdas de la guitarra de Diego, aunque gastadas, producían un sonido profundo, casi melancólico, que llenaba el aire como una oración silenciosa. Y mientras sus dedos se deslizaban sobre los acordes, el niño miraba al cielo, imaginando que su padre lo escuchaba desde algún lugar, sonriendo, orgulloso de él. El niño había aprendido a tocar la guitarra de su padre, quien había sido un músico callejero. Pero el destino fue cruel y lo arrebató demasiado pronto en un accidente laboral. Desde entonces, su madre, Rosa, había hecho lo imposible para cuidar de él y de Sofía, trabajando en lo que podía hasta que la enfermedad la fue debilitando. Cuando ya no pudo salir a trabajar, Diego tomó la responsabilidad de la familia sobre sus hombros frágiles pero decididos. «Mamá, hoy una señora me dio una torta y $5», le decía con una sonrisa en los labios, tratando de esconder el cansancio detrás de su mirada. Rosa, con el rostro pálido y la voz débil, le devolvía una sonrisa que parecía costarle la poca energía que le quedaba. «Eres un niño muy valiente, Diego. No sabes lo orgullosa que estoy de ti. Pero por favor, cuida de tu hermana. Si algún día yo no estoy...» «No digas eso, mamá, vas a mejorar», contestaba Diego, aunque en el fondo sabía que la salud de su madre empeoraba día tras día. Sofía, por su parte, siempre iba con él. Aunque su cuerpo pequeño no podía aportar con fuerza física, su presencia era un consuelo.
En las tardes, cuando el calor del pavimento de la ciudad disminuía, se sentaban en una esquina concurrida. Diego tocaba y Sofía a veces cantaba. Cantaba canciones que su madre le había enseñado en sus buenos tiempos, canciones de cuna, viejas melodías llenas de amor. Las noches en el pequeño cuarto donde vivían Diego y su familia solían ser frías y silenciosas. El ruido de la calle se apagaba lentamente y solo el murmullo lejano de algún coche pasando rompía la quietud. El viento soplaba entre las rendijas de las ventanas que apenas podían mantenerse cerradas con el pedazo de cinta que Diego había colocado. Esa noche, sin embargo, el silencio era más pesado, más opresivo, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en aquel rincón de la ciudad. Su madre Rosa respiraba con dificultad, su pecho subía y bajaba de manera irregular, y la fiebre le cubría la frente con gotas de sudor frío. Sus ojos, normalmente tan llenos de calidez, estaban entrecerrados, casi apagados. Diego y Sofía estaban sentados a su lado, acurrucados en el colchón que compartían, cubiertos con una manta que apenas lograba quitarles el frío. La luz de una pequeña vela iluminaba tenuemente el rostro de Rosa, mientras el resplandor naranja dibujaba sombras inquietantes en las paredes agrietadas. Diego no podía apartar la mirada de su madre. Había estado evitando la verdad por semanas, convenciéndose de que ella se recuperaría, que, con suficiente descanso y amor, todo mejoraría. Pero esa noche algo era diferente. Lo podía sentir en el aire pesado que lo rodeaba, en el modo en que Sofía se aferraba a su brazo, en la forma en que su madre apenas podía pronunciar palabras. «Mamá, hoy conseguimos un poco de dinero», dijo Diego en un intento por romper el silencio, tratando de mantener la esperanza viva, aunque su voz temblaba. Habían tocado más tiempo de lo habitual esa tarde. Diego había tocado hasta que sus dedos sangraron levemente, hasta que Sofía no pudo más con el cansancio. Había sentido la urgencia de ganar lo suficiente para comprar algo de comida y quizás, si la suerte estaba de su lado, poder comprar uno de los medicamentos que su madre necesitaba con desesperación. Pero, aunque lograron juntar unas cuantas monedas, no fue suficiente para mucho más que un pedazo de pan y una fruta. Rosa abrió los ojos lentamente. Su mirada buscaba a sus hijos en medio de la penumbra. Sabía que el final estaba cerca. Desde hacía semanas, su cuerpo ya no respondía como antes, y los dolores constantes en su pecho y su debilidad creciente le habían confirmado lo que temía. La muerte se acercaba. Rosa no le tenía miedo, pero sí la llenaba de tristeza el saber que dejaría a sus hijos solos en un mundo que era implacable y cruel. «Diego, Sofía», murmuró en un hilo de voz apenas audible. Ambos niños se acercaron más, Diego tomando una de las manos de su madre con delicadeza. Era tan frágil y fría que casi le rompió el corazón sentirla así. Sofía, con sus ojos grandes llenos de lágrimas, miraba a su madre con miedo, sin saber realmente lo que estaba pasando, pero sintiendo que algo terrible estaba a punto de suceder. «Mamá, no hables, solo descansa, por favor», le susurró Diego, su voz quebrada por el miedo y la tristeza. «No, hijo, tengo que decirles algo». Rosa hizo una pausa para respirar profundamente. Cada inhalación era un esfuerzo doloroso. «Ustedes son todo lo que tengo, y sé que Dios los va a cuidar, pero quiero que me prometan algo». Diego asintió, su corazón latiendo con fuerza en su pecho, como si supiera que lo que su madre estaba a punto de decir sería una carga que llevaría por el resto de su vida. «Prométeme que siempre van a cuidarse el uno al otro. Diego, tú eres el mayor. Cuida de tu hermana, hazlo por mí, y nunca, nunca pierdas la fe». Las palabras salían de los labios de Rosa con dificultad, pero cada una de ellas estaba llena de amor y una profunda preocupación. «Dios siempre estará con ustedes. Aunque yo ya no esté, Él no los dejará solos». Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Diego. Hasta ese momento había intentado mantenerse fuerte, había evitado llorar para no preocupar a su madre ni a su hermana, pero ya no podía contener el dolor que sentía en su interior. Las lágrimas fluían libremente
mientras tomaba la mano de su madre con más fuerza, como si al hacerlo pudiera impedir lo inevitable. «Te lo prometo, mamá», dijo con un hilo de voz. «Te lo prometo». Sofía, en silencio, también empezó a llorar. Aunque no entendía del todo lo que su madre estaba diciendo, sentía la gravedad del momento. Se aferró a Diego, enterrando su rostro en su hombro, buscando consuelo en su hermano mayor. Rosa, con los ojos entrecerrados, sonrió débilmente. Ver a sus hijos juntos le daba una última chispa de paz en medio del dolor. Sabía que Diego cumpliría su promesa, porque a pesar de su corta edad, él ya había demostrado ser un niño fuerte y responsable. Y Sofía era dulce y valiente a su manera. Juntos podían enfrentar lo que viniera. «Siempre los amaré, no lo olviden», susurró Rosa, con sus últimas fuerzas. Diego asintió, incapaz de hablar, mientras las lágrimas caían de sus ojos y caían sobre las sábanas desgastadas. Unos minutos después, el cuarto quedó en completo silencio. La respiración pesada de Rosa se detuvo, y con ella, todo el mundo de Diego y Sofía se derrumbó. La vela seguía ardiendo lentamente, proyectando sombras suaves en la pared, pero ya no había vida en la habitación. Rosa había partido, dejando atrás el dolor de una enfermedad que la consumió lentamente, pero también el amor que siempre había sentido por sus hijos, un amor que, aunque su cuerpo ya no estuviera presente, continuaría guiándolos. El pobre niño no se movió durante mucho tiempo. Permaneció sentado junto a la cama, sosteniendo la mano inerte de su madre, sin saber qué hacer ni qué decir. Su hermanita había dejado de llorar y simplemente estaba en silencio, abrazada a su hermano con la mirada perdida, demasiado pequeña para entender completamente lo que significaba la muerte, pero sintiendo el peso de la ausencia inmediata. El silencio en la habitación se hacía insoportable. Diego sentía un nudo en el estómago, una mezcla de tristeza profunda, impotencia y miedo. Ahora estaban solos. Su madre, que había sido su roca, su consuelo en medio de la tempestad de la vida, ya no estaba. ¿Cómo iban a sobrevivir sin ella? ¿Cómo iba él, apenas un niño, a cumplir la promesa que le había hecho a su madre? Se sentía demasiado pequeño, demasiado débil, pero sabía que no tenía elección. Después de lo que pareció una eternidad, Diego se levantó lentamente. Cubrió el cuerpo de su madre con la manta que había sobre la cama y apagó la vela que había estado parpadeando hasta el último momento. Sus manos temblaban mientras lo hacía, y sentía que cada paso era como caminar en el vacío. Pero había una cosa que su madre le había enseñado: la fe. Diego no era un niño que entendiera completamente el concepto de la fe, pero había visto cómo su madre rezaba todas las noches, pidiéndole a Dios por la salud de ellos, pidiendo fuerzas para seguir adelante. Y si su madre le decía que Dios no los abandonaría, entonces él tenía que creerlo. Aunque en ese momento el dolor lo cegara, tenía que confiar en que no estaban completamente solos. «Vamos a descansar, Sophie», dijo finalmente, su voz ronca por el llanto. «Mañana veremos qué hacemos». Sofía no respondió, solo asintió levemente. Juntos se acostaron en el colchón, pero ninguno de los dos durmió mucho esa noche. La partida de su madre era un vacío palpable, una herida que no cicatrizaría fácilmente. Las semanas después de la muerte de su madre fueron oscuras y solitarias para Diego y Sofía. A pesar de la promesa que había hecho aquella noche, el dolor que sentía lo sobrecogía cada día. El pequeño cuarto donde vivían ahora parecía más grande, más frío y vacío sin la presencia de Rosa. Los días pasaban lentamente, y el simple acto de despertar en las mañanas se sentía como una tarea monumental para los dos hermanos. Sin embargo, el hambre y la necesidad no daban tregua, y Diego, aunque todavía cargaba con el duelo, sabía que no podían quedarse inmóviles. Había un peso invisible sobre los hombros del niño, una responsabilidad que no debía cargar a tan temprana edad, pero que había asumido sin quejarse. Después de todo, su madre se lo había pedido, y él había prometido cuidar de Sofía. Así que, como en los días anteriores a la muerte de Rosa,
Diego salió a las calles con su guitarra. Pero esta vez todo parecía diferente. La tristeza impregnaba cada acorde que tocaba, y cada paso que daba hacia la esquina donde solían tocar lo llenaba de una profunda melancolía. Sofía caminaba a su lado en silencio, sosteniendo el mismo peluche desgastado que había tenido la noche en que su madre murió. Sus ojos, normalmente llenos de una chispa infantil, ahora reflejaban el peso de la pérdida. Sin embargo, había algo en su mirada que aún brillaba. La conexión que sentía con su hermano y el amor por la música que su madre les había inculcado a ambos. Esa tarde, cuando llegaron a la esquina donde solían sentarse, Diego sacó la guitarra de su funda con manos temblorosas. El instrumento, su fiel compañero, era ahora lo único que le quedaba de su padre, y en cierta forma, también de su madre. Cada vez que tocaba, sentía que se conectaba con sus recuerdos, con el amor y la calidez que alguna vez llenaron su hogar. Pero por más que intentaba, las primeras notas que tocó sonaban tristes, vacías. Algo faltaba. Diego intentó varias melodías, pero ninguna parecía encajar con lo que su corazón quería decir. A su lado, Sofía lo observaba en silencio, y aunque normalmente era tímida y retraída, ese día decidió que las palabras de su madre debían hacerse realidad. Recordó cómo Rosa, aún enferma y débil, cantaba con dulzura para ellos antes de dormir, y su voz resonaba en su mente con una claridad asombrosa. «Diego, ¿puedo cantar algo?», preguntó su hermana, con una voz suave pero decidida. Él la miró sorprendido. Sofía cantaba de vez en cuando, pero normalmente era él quien le pedía que lo hiciera. Aún así, asintió, sabiendo que cualquier cosa que pudiera aliviar el dolor de ambos sería bienvenida. Sofía se acercó un poco más a él, se sentó con las piernas cruzadas y tomó una respiración profunda. Cerró los ojos y con su pequeña voz comenzó a cantar la canción que su madre les había cantado tantas veces antes de dormir, una canción que, aunque no lo sabían entonces, estaba destinada a convertirse en su himno. Señora, señora. Las primeras notas salieron de la boca de Sofía como un susurro, suaves y llenas de emoción. Diego la acompañó con su guitarra, tocando los acordes más simples que conocía, pero lo hacía con todo el corazón. Juntos crearon una melodía que llenó el aire con una dulzura nostálgica y un amor profundo. Era como si su madre estuviera ahí, sentada junto a ellos, escuchando desde algún lugar más allá del dolor. A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio, a ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio, a ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar, a ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubín. La voz de Sofía, aunque pequeña, era clara y sincera. Cada palabra que cantaba estaba impregnada del amor que sentía por su madre, y a medida que continuaba, Diego sintió que algo dentro de él se desmoronaba y al mismo tiempo se reconstruía. La canción hablaba de gratitud, de la devoción de una madre, de la tristeza de la pérdida, pero también de la esperanza de que, de alguna manera, Rosa seguía con ellos, guiándolos a través de la música. Mientras cantaba, la niña cerraba los ojos con fuerza, concentrada en la imagen de su madre, recordando los momentos en que Rosa acariciaba su cabello mientras les cantaba en las noches frías, antes de que la enfermedad la venciera. Era su manera de conectarse con ella, de sentirla cerca, aunque ya no estuviera físicamente. Y para Diego, esa canción se convirtió en un bálsamo, en una vía para liberar el dolor que había estado conteniendo. La gente que pasaba por la calle se detenía, atraída por la dulzura de la melodía. Muchos de ellos eran personas ocupadas, con prisa por llegar a sus destinos, pero algo en la música de los niños los hacía parar, aunque fuera por un breve momento. No era solo la calidad de la interpretación, sino la sinceridad, la crudeza del dolor mezclado con amor, lo que los hacía detenerse. Algunos incluso dejaban monedas sin decir una palabra, conmovidos por la escena que presenciaban. Una mujer mayor que caminaba lentamente apoyada en un bastón se detuvo más tiempo que los demás. Tenía el rostro surcado de arrugas y los ojos cubiertos por el velo del tiempo, pero esos mismos ojos
se llenaron de lágrimas mientras escuchaba la canción de Sofía. Diego notó cómo la mujer se quedaba de pie, sosteniendo su bastón con ambas manos, mirando a los niños con una mezcla de dolor y compasión. Cuando Sofía terminó de cantar, la mujer se acercó lentamente y colocó una mano temblorosa en el hombro de Diego. «Esa canción», dijo con la voz quebrada, «esa canción es para su madre, ¿verdad?». Diego asintió en silencio, sin saber qué decir. La mujer suspiró profundamente, conmovida. «Perdí a mi madre hace muchos años y escucharlos me la ha traído de vuelta por un momento», dijo, mientras sacaba de su bolsa un billete arrugado y lo dejaba caer en la lata donde recolectaban las monedas. «Nunca dejen de tocar, niños. La música es lo único que nos conecta con lo que hemos perdido». Diego la observó alejarse, sus palabras resonando en su mente. Nunca antes alguien había dicho algo tan profundo sobre su música. Hasta ese momento, había pensado que tocaba solo para ganar dinero, para sobrevivir, pero aquella mujer, con su gesto y sus palabras, le hizo entender que la música que él y Sofía creaban tenía un propósito mucho más grande. Tenía el poder de sanar, de conectar corazones y de traer consuelo a quienes, como ellos, habían sufrido una pérdida. A partir de ese día, la melodía de Señora, Señora se convirtió en el centro de sus presentaciones. Diego y Sofía la tocaban y cantaban con todo el amor que sentían por su madre, y cada vez que lo hacían, era como si Rosa estuviera con ellos, sonriendo desde algún lugar más allá de las estrellas. La canción se volvió su refugio, una manera de mantener viva la memoria de su madre, y al mismo tiempo era su manera de encontrar fortaleza para seguir adelante. A medida que los días pasaban, Sofía comenzó a brillar más y más. Su voz, aunque al principio tímida, se fortaleció. Diego la veía con admiración mientras cantaba, cada vez con más confianza, como si al interpretar esa canción estuviera curando su propio corazón herido. Para ella, cantar Señora, Señora era una forma de hacer las paces con la ausencia de su madre. Era su forma de decirle, te extraño y te quiero, todos los días. Diego, por su parte, seguía tocando la guitarra, pero ahora con un propósito renovado. La música ya no era solo una manera de ganar dinero para comer, sino una forma de honrar a su madre y de dar algo a los demás. A medida que tocaba los acordes de Señora, Señora, sentía que sus dedos no solo daban vida a las notas, sino también al amor que su madre les había dado a él y a su hermanita. Los dos hermanos comenzaron a notar que, cuanto más cantaban esta canción, más personas se detenían a escucharlos. Ya no eran solo niños pobres tocando en la calle, eran artistas con una historia que contar, y su canción resonaba en los corazones de quienes los escuchaban. Aunque seguían viviendo en la misma pobreza y luchando día a día por sobrevivir, algo había cambiado. La música les daba una nueva razón para seguir, una nueva esperanza en medio de la oscuridad. Era una tarde como cualquier otra en las abarrotadas calles del centro de Ciudad de México. La rutina ya se había instalado en la vida de los dos hermanos, y aunque cada día traía consigo nuevos desafíos, siempre sabían a dónde dirigirse. Aquella esquina cerca del mercado, justo frente a la tienda de textiles, era su lugar habitual. Ahí, entre el bullicio de los comerciantes y los clientes, encontraban un pequeño espacio donde las melodías de la guitarra de Diego y la voz de Sofía se alzaban sobre el ruido. Era el único hogar que conocían fuera de las cuatro paredes de su diminuto cuarto. Diego, como de costumbre, afinó su guitarra con cuidado, aunque las cuerdas ya estaban desgastadas y sonaban con un leve zumbido. La guitarra de su padre, a pesar de sus años, seguía siendo su tesoro más preciado, y Diego la trataba con el mismo respeto y cariño con que había visto hacerlo a su padre. Sofía, a su lado, jugueteaba con su peluche, pero su mirada atenta seguía cada movimiento de su hermano. Había un vínculo invisible pero irrompible entre los dos. No hacía falta hablar mucho para que supieran exactamente cuándo comenzar o cuál sería la canción de esa tarde. El niño comenzó a tocar suavemente las primeras notas de Señora, Señora, y como era habitual, la voz de Sofía surgió con dulzura, llenando el aire con la emotiva canción que habían hecho suya.
La gente pasaba sin detenerse al principio, pero poco a poco las notas parecían atrapar a los transeúntes, haciéndolos ralentizar su paso. Algunos, conmovidos por la inocencia y el talento de los niños, arrojaban unas monedas a la lata que tenían a sus pies. Otros se quedaban por un rato, hipnotizados por la melodía. Diego, enfocado en su guitarra, no notó al hombre que se había detenido a unos metros de ellos, observando con una intensidad inusual. Vestido con un elegante traje gris oscuro y gafas de sol, parecía fuera de lugar en ese entorno. El brillo de sus zapatos bien lustrados contrastaba con la suciedad de la calle. Era un hombre de éxito evidente, pero no estaba allí por casualidad. Algo en la música de los hermanos lo había detenido en seco. Su nombre era Ernesto Guzmán, un reconocido productor musical, aunque los niños, claro está, no lo sabían. Don Ernesto había pasado todo el día en reuniones y compromisos, sumergido en su mundo de lujo y fama. Dirigía una de las disqueras más influyentes de la ciudad y había descubierto a varios de los artistas más importantes del país. Pero esa tarde, mientras caminaba hacia su coche aparcado cerca, la música que llegaba desde la esquina llamó su atención. No era solo una interpretación casual de la guitarra o una voz bonita. Había algo más profundo. La emoción pura que salía de la voz de Sofía, acompañada por los acordes sinceros de la guitarra de Diego, lo detuvo en seco. Durante varios minutos, don Ernesto se quedó allí, escuchando, tratando de entender lo que lo había conmovido tanto. La voz de Sofía, aunque aún infantil, tenía una cualidad especial. Transmitía una tristeza y una dulzura que se mezclaban de forma perfecta. No era una simple actuación, sino una experiencia emocional honesta, algo que rara vez encontraba en los artistas que llegaban a su oficina buscando fama. Y la guitarra de Diego, aunque tocada con manos jóvenes, tenía una maestría natural, un talento que sin duda alguna había sido forjado en las calles, pero que llevaba en su interior una habilidad cruda, lista para ser pulida. Cuando la canción terminó, don Ernesto supo que no podía irse sin hablar con ellos. Dio un paso hacia los niños, quitándose las gafas de sol y guardándolas en el bolsillo de su chaqueta. Diego, al notar su presencia, levantó la mirada, desconfiado. A lo largo de los años tocando en las calles, había aprendido a no confiar ciegamente en los extraños. Sin embargo, había algo diferente en este hombre. No era solo por su traje elegante, ni por su mirada curiosa. Algo en su porte y en su actitud no daba señales de ser una amenaza. «Hola chicos», dijo Ernesto con una sonrisa amable. «¿Cómo se llaman?» Diego, siempre protector con Sofía, se adelantó un poco, manteniendo su guitarra sujeta frente a él como un escudo. «Yo soy Diego, y ella es Sofía», respondió con cautela, sus ojos evaluando rápidamente al hombre frente a ellos. Sofía, que estaba a su lado, observaba al hombre con curiosidad, abrazando su peluche con fuerza. Algo en la forma en que el hombre los miraba la hacía sentir cómoda, pero al mismo tiempo no podía evitar sentir cierta reserva. «Los he estado escuchando», continuó Ernesto, agachándose un poco para estar a la altura de los niños. «Tienen un talento increíble. Nunca había escuchado algo como esto en las calles. La canción es para su madre, ¿verdad?» Diego asintió lentamente. No había necesidad de explicarlo. La emoción en la voz de Sofía lo decía todo. «Señora, señora», era su manera de mantener viva la memoria de su madre, de hablarle cada día, de recordarle cuánto la amaban. Don Ernesto los observó por un momento más, antes de tomar una decisión que sabía que cambiaría no solo la vida de los niños, sino también la suya. «Escuchen, me llamo Ernesto Guzmán, soy productor de música. Trabajo con artistas que hacen lo que ustedes hacen, pero en escenarios más grandes. Quiero ayudarlos. Tienen algo especial, algo que el mundo necesita escuchar». Las palabras de don Ernesto cayeron sobre Diego como una revelación, pero al mismo tiempo la desconfianza persistía. ¿Cuántas veces había escuchado promesas vacías en la calle? ¿Cuántas personas se habían acercado con palabras bonitas solo para no cumplirlas? Diego se cruzó de brazos y frunció el ceño. «¿Y por qué querría ayudarnos?», preguntó,
siempre con ese aire protector hacia su hermana, su responsabilidad más importante. Don Ernesto sonrió con comprensión. Había tratado con suficientes artistas en su vida para entender la desconfianza inicial, y en especial sabía lo difícil que era para aquellos que venían de la nada, de las calles, confiar en alguien que parecía venir de un mundo diferente. «Porque veo algo en ustedes que no veo todos los días», respondió el hombre con honestidad. «No se trata solo de la música, es la historia detrás de ella. Ustedes no están tocando por fama, lo están haciendo desde el corazón. Y eso es lo que conecta con la gente. Quiero que graben su música, quiero que la gente conozca su historia. Les prometo que no estarán solos». Diego dudó, mirando a Sofía, quien lo miraba con esos grandes ojos llenos de una mezcla de esperanza y temor. Él sabía que ella quería creer en lo que aquel hombre decía, pero también sabía que, si aceptaban su oferta y las cosas salían mal, podría ser devastador para ambos. «¿Cómo sabemos que no nos va a mentir?», preguntó Diego, más para protegerse que para desafiar al hombre. Ernesto asintió, respetando la pregunta. «No puedo obligarlos a confiar en mí. Lo único que les pido es que vengan conmigo hoy. Quiero que vean dónde trabajo, que conozcan mi estudio. Si después de eso no quieren seguir, está bien. Pero si deciden confiar en mí, puedo prometerles que haré todo lo que esté en mi poder para ayudarlos a salir de aquí». Diego miró a Sofía una vez más. Ella, sin decir una palabra, le dio un apretón en la mano, como diciéndole que confiaba en su juicio. Diego, sintiendo el peso de la responsabilidad, finalmente asintió. «Está bien, iremos con usted, pero si algo no nos gusta, nos vamos». Don Ernesto sonrió ampliamente, aliviado. «Es un trato», dijo, y les extendió una mano firme. Ese fue el momento que cambiaría sus vidas para siempre. Con una mezcla de incertidumbre y esperanza, Diego y Sofía siguieron a Ernesto, alejándose de la esquina que había sido su escenario durante tanto tiempo. No sabían qué les esperaba al final del camino, pero por primera vez en mucho tiempo había una chispa de esperanza que brillaba más allá del dolor que habían llevado consigo desde la muerte de su madre. La decisión de seguir a don Ernesto aquel día fue el primer paso de Diego y Sofía hacia un destino que jamás habrían imaginado. Mientras caminaban junto a él por las calles bulliciosas de Ciudad de México, una mezcla de nerviosismo y esperanza envolvía a los dos hermanos. Aunque las palabras de don Ernesto sonaban sinceras, Diego no podía evitar sentirse alerta. Habían aprendido a desconfiar de las promesas vacías, especialmente en las calles donde cada día era una batalla por sobrevivir. Aún así, había algo en ese hombre que los hizo seguir adelante, como si una fuerza invisible los empujara a creer que tal vez, solo tal vez, este hombre realmente podría cambiar sus vidas. La caminata fue corta, pero para Diego y Sofía pareció un viaje hacia lo desconocido. Dejaron atrás la esquina que había sido su hogar diario, la pequeña lata que recogía las monedas y los rostros indiferentes de la multitud que pasaba. Ahora estaban adentrándose en un mundo que nunca habían conocido, un mundo de coches lujosos, calles limpias y edificios que brillaban con ventanas impecables. Don Ernesto los llevó hasta una parte de la ciudad que parecía un universo completamente diferente del que ellos conocían. Finalmente, se detuvieron frente a un edificio alto y moderno, con paredes de vidrio que reflejaban el cielo nublado de la tarde. Las puertas de entrada se abrieron automáticamente cuando don Ernesto se acercó, y al entrar, Diego y Sofía quedaron impresionados. El vestíbulo era amplio y luminoso, con suelos de mármol y obras de arte colgadas en las paredes. La frialdad de los pasillos contrastaba con la calidez del hombre que los había traído allí. «Bienvenidos a mi estudio», dijo el millonario con una sonrisa, observando la reacción de los niños. Sofía apretó la mano de Diego con más fuerza. Estaba maravillada por lo que veía, pero también asustada. Nunca había estado en un lugar tan imponente, y aunque don Ernesto parecía amable, la sensación de estar fuera de lugar era inevitable. «No se preocupen», continuó el hombre, notando la tensión en sus rostros. «Esto es solo el comienzo. Quiero que se sientan cómodos aquí. Este lugar es su nueva oportunidad». Diego, siempre protector, asintió con cautela.
A pesar del lujo que los rodeaba, su mente seguía enfocada en un solo objetivo: garantizar que Sofía estuviera bien. Si algo salía mal, él estaba listo para llevársela de regreso a las calles, a su esquina habitual. Pero en el fondo, una pequeña llama de esperanza comenzaba a encenderse. Don Ernesto los guió por un largo pasillo que daba a una puerta de metal insonorizada. Al abrirla, Diego y Sofía se encontraron frente a una vista que solo conocían a través de las películas: un estudio de grabación. Las paredes estaban cubiertas con paneles acústicos y en el centro de la habitación había un micrófono suspendido sobre una plataforma, rodeado de instrumentos musicales y monitores de última tecnología. Diego se detuvo en seco, sus ojos ampliándose con asombro. No podía creer que un lugar como ese existiera, mucho menos que él y su hermana estuvieran ahí. «Este es el estudio donde grabamos música», explicó Ernesto, haciendo un gesto hacia el equipo. «Aquí es donde los artistas crean sus canciones, donde las ideas se convierten en realidad». El niño se acercó lentamente al micrófono, con los dedos aún sintiendo la textura rugosa de las cuerdas de su vieja guitarra. En ese momento, se sintió pequeño frente a la magnitud de todo lo que lo rodeaba. ¿Cómo un niño que había pasado sus días tocando en la calle podría pertenecer a un lugar así? Pero antes de que el miedo lo paralizara, recordó las palabras de su madre: «Dios nunca te abandonará, confía en Él». Y en ese instante, algo en su interior se aferró a esa fe, a esa esperanza que su madre le había inculcado. Don Ernesto observó su reacción y sonrió. Sabía lo que estaban pensando los niños. Había visto esa mezcla de asombro y miedo antes en otros artistas a quienes había descubierto. Pero en Diego y Sofía había algo más, algo diferente. No solo eran talentosos, su música venía de un lugar profundo, de una historia de amor, pérdida y supervivencia. «Diego, Sofía», dijo Ernesto, rompiendo el silencio reverente que había llenado la sala. «Hoy van a grabar una canción. Quiero que toquen y canten como siempre lo han hecho, con el corazón. Esta es solo una prueba para que vean lo que podemos hacer juntos». Sofía miró a su hermano con una mezcla de emoción y nerviosismo. Aunque amaba cantar, nunca había estado frente a un micrófono real. Diego, aún sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, le dio una sonrisa tranquilizadora. «Podemos hacerlo, Sofía», le dijo suavemente. «Mamá estaría orgullosa de nosotros». Sofía asintió con determinación. Ambos se dirigieron al centro de la sala. Diego tomó una de las guitarras del estudio, una que era mucho más nueva y brillante que la suya, pero que sintió extraña en sus manos al principio. Respiró hondo, ajustó los acordes y comenzó a tocar las primeras notas de «Señora, señora». Al escuchar los primeros acordes, Sofía cerró los ojos y con esa pureza que solo los niños tienen, comenzó a cantar. La voz de la niña llenó el estudio con una dulzura y vulnerabilidad que hizo que don Ernesto se estremeciera. Había escuchado cientos de voces en su carrera, pero había algo único en Sofía. No era solo la técnica, que obviamente aún estaba por desarrollarse, sino la emoción que transmitía. Cantaba como si estuviera entregando su corazón con cada palabra, como si cada nota fuera una despedida y un agradecimiento a su madre. «Señora, señora», resonaba en la sala de una manera diferente a como lo había hecho en las calles. La calidad del sonido era impecable, cada susurro, cada respiración de Sofía, cada rasgueo de la guitarra de Diego se capturaba con una claridad asombrosa. Diego, por su parte, tocaba la guitarra con la misma pasión de siempre, pero ahora había un brillo nuevo en sus ojos. Aunque aún sentía una especie de incredulidad, algo en su interior comenzaba a creer que todo esto podía ser real. A medida que sus dedos se deslizaban por las cuerdas, se daba cuenta de que tal vez no estaba destinado a vivir en las sombras para siempre. Tal vez la música, su única fuente de consuelo, era también su salvación. Cuando terminaron de tocar, el estudio quedó en silencio por unos segundos, un silencio cargado de emoción y sorpresa. Don Ernesto, que había estado observando desde la cabina de control, se quedó sin palabras por un momento. Había esperado algo bueno,
pero lo que había escuchado superaba sus expectativas. Sabía que acababa de presenciar algo verdaderamente especial. «Eso fue increíble», dijo finalmente, entrando en la sala de grabación con una sonrisa amplia. «Ustedes no son solo niños talentosos, tienen algo que no se puede enseñar, una conexión emocional con su música. Esto es lo que la gente necesita escuchar». Diego, que aún tenía la guitarra en sus manos, sintió una mezcla de alivio y orgullo. No solo había cumplido con lo que Ernesto esperaba de ellos, sino que también había logrado honrar a su madre de la mejor manera posible. «¿Crees que a la gente le gustará?», preguntó Sofía, con esa mezcla de inocencia y esperanza que aún la caracterizaba. «A la gente no solo le va a gustar, Sofía», respondió Ernesto, arrodillándose a su altura. «Van a amarlo, van a amarlos a ustedes». Esa misma tarde, don Ernesto les hizo una oferta que cambiaría sus vidas para siempre. Les propuso que vivieran en su casa mientras trabajaban juntos en la música. Para Diego y Sofía, acostumbrados a las calles y a la pobreza, aquello sonaba como un sueño imposible. Vivir en la casa de un hombre rico, donde siempre habría comida caliente y un lugar cómodo donde dormir. Salir del cuarto oscuro y húmedo que había sido su hogar durante tanto tiempo. Diego, por primera vez en mucho tiempo, sintió un atisbo de esperanza genuina. «Pero no tenemos dinero», dijo Diego, bajando la mirada, siempre consciente de las dificultades que los habían perseguido. «No quiero su dinero», respondió Ernesto con firmeza. «Lo único que quiero es que sigan haciendo lo que hacen mejor, tocar y cantar desde el corazón. Yo me encargaré de todo lo demás». Diego aún tenía dudas. Su instinto protector hacia Sofía le decía que debía ser cauteloso. ¿Y si algo salía mal? ¿Y si los traicionaban? Pero al mirar a su hermanita, que lo observaba con ojos llenos de esperanza, supo que debía arriesgarse. No podía seguir llevándola por las calles, expuesta a los peligros viviendo en la miseria. Si don Ernesto realmente estaba dispuesto a ayudarlos, no podía rechazar esa oportunidad. Esa noche, el millonario los llevó a su casa, una mansión que parecía salida de un cuento de hadas. La entrada estaba flanqueada por altos árboles y un jardín perfectamente cuidado, algo que Diego solo había visto en las películas. La casa era enorme, con techos altos y ventanales que dejaban entrar la luz de la luna. Para los dos niños, aquello era surrealista. La habitación que Ernesto les ofreció era más grande que todo el cuarto en el que habían vivido. Tenía camas cómodas, ropa limpia y una vista hacia un jardín lleno de flores. Cuando se acostaron por primera vez en sus nuevas camas, Sofía, que no podía contener su emoción, miró a Diego con una sonrisa. «Diego, ¿crees que mamá está viendo todo esto?», preguntó en voz baja, abrazando su peluche. Diego, mirando al techo, asintió lentamente. «Sí, Sophie. Estoy seguro de que nos está cuidando desde el cielo», respondió, sintiendo una paz que hacía tiempo no conocía. Esa noche, Diego y Sofía durmieron profundamente por primera vez en mucho tiempo, sin la preocupación constante del hambre o del frío. Habían dado el primer paso hacia un futuro que, aunque incierto, parecía estar lleno de posibilidades. Aunque aún había mucho trabajo por delante, ambos sabían que algo fundamental había cambiado. Ya no estaban solos. El tiempo comenzó a pasar rápidamente después de que Diego y Sofía se instalaron en la mansión de Ernesto. Lo que había comenzado como un sueño lejano y casi irreal, lentamente se convertía en su nueva realidad. Cada día traía consigo nuevas experiencias, aprendizajes y desafíos, pero a pesar de todo, una cosa nunca cambió: la gratitud profunda que ambos sentían por las oportunidades que estaban recibiendo. Era difícil para los hermanos procesar lo rápido que sus vidas habían dado un giro, pero en lo más profundo de su ser, sabían que todo lo que estaban viviendo era un milagro. Durante las primeras semanas, don Ernesto se dedicó a guiarlos con paciencia y determinación. Les presentó a su equipo, un grupo de profesionales que, al igual que él, quedaron impresionados con el talento puro de los niños. Los hermanos pasaban largas horas en el estudio, grabando nuevas versiones de Señora, Señora,
y explorando otras canciones que Diego había compuesto en su mente mientras tocaba en las calles. Para Diego, el estudio se había convertido en un santuario. En ese espacio, sus miedos se disipaban y su guitarra se sentía como una extensión de su alma. A menudo se sentaba solo frente a la consola de grabación después de que todos se habían ido, tocando las cuerdas y permitiendo que su mente vagara. A veces pensaba en su madre, en cómo lo había inspirado a seguir adelante cuando todo parecía oscuro. En esos momentos de quietud, siempre sentía su presencia, como si ella estuviera con él, sonriendo desde el otro lado de las cuerdas. Sofía, por su parte, había comenzado a florecer en su papel de cantante. Al principio, tímida y reservada, poco a poco se fue soltando frente al micrófono, aprendiendo a usar su voz con más fuerza y confianza. Las clases de canto que don Ernesto organizó para ella la ayudaron a mejorar su técnica, pero su maestra siempre le decía que lo que hacía a Sofía especial no era su capacidad vocal, sino la manera en que transmitía sus emociones a través de la música. «No te preocupes tanto por sonar perfecta, Sofía», le decía su maestra de canto con dulzura. «Lo importante es que cantes desde el corazón, como siempre lo has hecho». Y así lo hacía. Cada vez que Sofía interpretaba una canción, ésta resonaba con una sinceridad que tocaba el alma de quienes la escuchaban. Era como si su madre hablara a través de ella, como si la voz de Rosa se filtrara a través de cada nota, elevando su espíritu y envolviendo a todos los presentes en un manto de ternura. Los meses pasaron y la música de Diego y Sofía comenzó a ganar popularidad. Don Ernesto, con su experiencia y conexiones en la industria, los ayudó a lanzar su primer álbum, y la historia de los hermanos que tocaban en las calles, pero que habían encontrado su camino hacia el éxito, comenzó a difundirse por toda la ciudad y luego por el país. Sus entrevistas en la radio, los reportajes en televisión y las presentaciones en vivo conmovieron a miles de personas. La humildad y autenticidad que proyectaban, junto con el talento genuino que poseían, conquistaron los corazones de todos. El álbum incluía varias canciones, pero Señora, Señora seguía siendo la favorita de todos. Se convirtió en un himno no solo para aquellos que habían perdido a sus madres, sino para cualquiera que alguna vez había experimentado el dolor de una pérdida y la esperanza de una conexión eterna. A pesar del éxito y de los nuevos lujos que los rodeaban, ni Diego ni Sofía se dejaron deslumbrar por la fama o el dinero. Seguían siendo los mismos niños humildes que tocaban en las calles para sobrevivir. Aunque ahora tenían ropa nueva, comida abundante y una cama suave donde dormir, no olvidaban de dónde venían ni el motivo por el que habían comenzado a cantar. Una de las cosas que Diego nunca olvidó fueron las palabras de su madre sobre la fe. Su madre le había enseñado desde pequeño que la vida era impredecible, pero que Dios siempre estaba presente, incluso en los momentos más oscuros. Ahora, más que nunca, esas palabras resonaban en su corazón. Diego y Sofía habían enfrentado la pobreza, la enfermedad y la muerte, pero nunca habían perdido la esperanza. Habían mantenido su fe en que algo bueno llegaría, aunque en ese momento les parecía imposible. Cada noche, antes de dormir, Diego y Sofía se arrodillaban junto a sus camas, como lo hacían cuando eran pequeños, y rezaban. Le agradecían a Dios por las oportunidades que les había dado, por las personas que los habían ayudado en el camino y sobre todo por su madre, quien desde el cielo seguía siendo su guía. Para ellos, el éxito no era solo fruto de su talento o esfuerzo, sabían que había una mano divina que los había sostenido y llevado por el camino correcto. Para los dos hermanos, cada éxito, cada aplauso y cada logro no eran solo suyos, sino de su madre. Rosa había sido el pilar que los había mantenido unidos en los momentos más difíciles, y aunque no estaba físicamente presente, su amor los guiaba como una luz inquebrantable. A través de su fe, encontraron la fortaleza para seguir adelante, y en cada oración, en cada canción, expresaban su agradecimiento. A lo largo de su viaje, los hermanos aprendieron una lección invaluable. La música, cuando se toca con el corazón,
Es un puente que conecta el alma con lo divino, con los recuerdos y con las personas que ya no están físicamente, pero que nunca nos abandonan. Señora, señora no era solo una canción, era una plegaria, una conversación íntima con su madre y con Dios. Cada vez que la interpretaban, no solo sanaban su propio dolor, sino también el de aquellos que los escuchaban. El éxito que encontraron no los cambió, simplemente amplificó el amor y la gratitud que ya sentían. Para Diego, la guitarra seguía siendo su vínculo con el pasado, pero también su ancla en el presente y su guía hacia el futuro. Para Sofía, su voz era un regalo que le permitía honrar a su madre y transmitir el mensaje de esperanza y fe que había aprendido desde niña. Al final del día, más allá de la fama, los lujos y las luces de los escenarios, Diego y Sofía entendieron algo fundamental. La verdadera riqueza no está en lo material, sino en el amor, la gratitud y la fe que uno lleva en el corazón. Aunque habían comenzado tocando en las calles por necesidad, ahora tocaban por algo mucho más grande, por el amor que les había dado su madre, por el milagro que les había dado Dios y por la esperanza de que su música, de alguna manera, pudiera cambiar vidas, tal como lo había hecho con las suyas. La historia de Diego y Sofía es un recordatorio de que, aunque la vida puede ser difícil y llena de obstáculos, la fe y la gratitud pueden iluminar incluso los caminos más oscuros. En cada acorde de la guitarra y en cada nota de la voz de Sofía, vivía la certeza de que nunca estuvieron solos y que en el centro de todo lo que habían logrado siempre estaría el amor inquebrantable de su madre y la gracia divina que los había guiado hasta su nuevo comienzo. Me encantaría conocer tu opinión sobre esta increíble historia. No dudes en dejar tus comentarios, ya que estaré leyendo cada uno con atención. No olvides compartir este video con tus amigos y seres queridos. Les envío un abrazo lleno de cariño y que las bendiciones divinas los acompañen en cada paso de su vida.